Te agradezco que me regales estos minutos para compartirte algunas reflexiones acerca del nuevo ciclo escolar. Nos encontramos ante una realidad inédita, en el que la educación en línea jugará un papel muy importante en todo el ciclo escolar. Y esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Como un problema en el que tenemos que encontrar alternativas para que nuestros alumnos aprendan lo más que puedan a pesar de las circunstancias, o verlo como una oportunidad para que aprendan de una manera diferente y mejor. Si nos guiáramos por este punto de vista, tendríamos que hacernos dos preguntas importantes: el qué y el cómo. En el qué, tenemos que reconocer que en la gran mayoría de las ocasiones, en el modelo educativo tradicional, lo que se espera del proceso educativo es que el alumno pase de año y que saque buenas calificaciones. Y la pregunta ¿es esto suficiente? Tratando de resolver esta cuestión, me encontré con una investigación publicada por la Universidad de Georgetown, en la que hablan de que en este año se abrirán en los Estados Unidos 55 millones de empleos. Y en esta investigación queda claro que más que títulos universitarios o conocimientos de una área específica, las empresas más importantes del mundo están buscando colaboradores que tengan habilidades de comunicación, que tengan un pensamiento crítico y capacidad de análisis, y que tengan capacidad de liderazgo. Esta investigación va muy de acuerdo con muchas otras que existen en el mercado, que demuestran que lo que se espera de los futuros colaboradores no son solamente conocimientos, sino un conjunto de habilidades. Esto ha llevado a que se cree una nueva tendencia en educación, conocida como Deeper Learning o aprendizaje profundizado, en el que se plantea que los alumnos, aun con las mismas materias y los mismos planes de estudio y lo mismo que están aprendiendo, podrían adquirir competencias distintas si en el salón de clases se hicieran cosas distintas. Esto plantea de que sin importar cuál sea la materia, los alumnos pueden aprender al mismo tiempo a resolver problemas, a trabajar de manera colaborativa, a comunicarse de manera más eficiente, a investigar y, muy importante, a desarrollar algo que se llama la motivación intrínseca o la automotivación, que hace que las personas realicen actividades como aprender, a practicar un instrumento o realizar un ejercicio sin que haya necesidad de motivadores externos. Para realizar este tipo de aprendizaje se han propuesto distintos modelos educativos, como el PBL, que es el Project Based Learning o el aprendizaje basado en proyectos, y también existen varios muy cercanos como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en desafíos o el aprendizaje basado en preguntas. Todos estos métodos comparten las mismas bases. Todo inicia, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos, con una pregunta inicial. Esa pregunta inicial lleva a otras preguntas, y esas preguntas me llevan a una investigación, y una vez que se realiza la investigación, el alumno debe de presentar sus hallazgos. Un ejemplo que se me ocurre sería el del ciclo del agua. Este es un tema que se ve desde preescolar y hasta secundaria. Y nosotros podríamos, como siempre, explicar cuál es el ciclo del agua y hablar de la precipitación, de la condensación, de la filtración, etc. O podríamos iniciar con una pregunta: ¿por qué llueve? Y esta pregunta nos llevaría a otras, por ejemplo, ¿cómo llega el agua a las nubes? ¿Y de dónde viene? Y una vez que está en las nubes, ¿por qué caen las gotas? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, el alumno tendría que investigar y sin duda se encontraría con el concepto del ciclo del agua. Entonces el alumno, de manera individual y mejor aún por equipo, tendría que hacer la investigación y después presentar los resultados de esa investigación. Así es como trabaja el aprendizaje basado en proyectos. Y sin duda todo esto suena muy bien, pero en estos momentos probablemente te estés preguntando, bueno, ¿qué me he olvidado que estamos en medio de una pandemia? No, de ninguna manera. Me queda muy claro que tenemos que dar la respuesta a cómo vamos a enseñar en este nuevo ciclo escolar. Preguntas como, ¿vamos a tener a los alumnos pegados todo el día a la computadora? ¿Vamos a hacer videos? ¿Vamos a dar clases por videos? ¿O vamos a estar utilizando videoconferencias? Y en el caso de que sean videoconferencias, ¿lo vamos a hacer durante cuánto tiempo? Y eso me lleva a otra pregunta: ¿qué días? ¿Va a ser todos los días? ¿Va a ser 2 veces a la semana? ¿Y a qué hora se va a dar todo esto? Y se me ocurre una más: ¿con qué herramientas vamos a ir trabajando?
Buscando respuesta a estas preguntas, yo me hice la reflexión de que este no es un problema de México, ni siquiera de América Latina, es un problema mundial. Por lo tanto, tendríamos que buscar cuáles son las mejores prácticas que se están realizando en otros países para responder a estos retos educativos. Yo me encontré con esta investigación del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde hacen un análisis de las prácticas que sugirieron las diferentes agencias educativas en los Estados Unidos. Allá no existe una educación federal, sino que cada estado es independiente en su forma de educar. Y estas personas del MIT hicieron una investigación y ellos proponen ciertas cosas que ya hemos escuchado, como el que los alumnos se arreglen todos los días para tomar sus clases y que las clases sean de manera regular, etc. Pero a mí me llamó la atención las aportaciones del estado de Illinois que ellos presentan en esta tabla. Ellos nos recuerdan que los momentos de atención de los alumnos son cortos. Por ejemplo, ellos dicen que en preescolar solamente hay de 3 a 5 minutos de atención, por lo que ellos sugieren 30 minutos al día de clases como mínimo, pero con un máximo de 90 minutos. En primero y segundo, ellos hablan de que el tiempo de atención es de 5 a 10 minutos, por lo que ellos proponen que las clases se den entre 45 minutos y hora y media. Para tercero y quinto año, ellos proponen que las clases sean entre 1 hora y 2 horas, puesto que los alumnos tienen una atención que va de entre 10 y 15 minutos. Para sexto año y secundaria, ellos recomiendan que las clases sean de hora y media y hasta 3 horas. Otra aportación que también me llamó la atención es que otra de las agencias de educación de los Estados Unidos propone que en las intervenciones educativas se trabaje con la mente, el cuerpo, el espíritu, el medio ambiente y la familia. Por ejemplo, dicen que en la mente se deben dejar lecturas, se le debe pedir al alumno que haga crucigramas, búsqueda de letras, que vean documentales, etc. En cuanto al cuerpo, sugieren que los alumnos realicen actividades como danza, estiramiento y hasta yoga. En cuanto al espíritu, que los alumnos escuchen música, que hagan actividades creativas como dibujar o iluminar y proponen hasta la meditación. En cuanto al cuidado del medio ambiente, ellos proponen que se inicie con algo tan sencillo como limpiar el propio cuarto o encargarse del jardín y también cuidar a plantas y a mascotas. Ellos proponen juegos de mesa, juegos de adivinanzas y otro tipo de actividades para realizar en familia. También durante mi investigación me encontré que en todos los cursos, en todos los talleres y en todos los documentos que estuve consultando, es que siempre se hablaba de los dos tipos de comunicación, la comunicación síncrona o sincrónica y la comunicación asíncrona o asincrónica. La comunicación sincrónica o síncrona es en la que el mensaje se recibe en tiempo real. Es como cuando hablamos con una persona o estamos dando una clase presencial. Esta se puede realizar de manera presencial o en línea y tiene varias ventajas. La primera es que hay una interacción social y personal y además en la educación se tiene también la motivación de que la respuesta se da de manera inmediata. Por el otro lado, tenemos la comunicación asíncrona, en el que la comunicación, como en estos momentos, no se da en tiempo real, sino se da a través de un video, de lecturas o de ejercicios y también presenta varias ventajas. La más importante de ellas es de que da tiempo para reflexión y sobre todo el alumno trabaja a su ritmo. Si hay algo que no ha entendido, él puede parar el video y regresarlo, o puede parar y tomar notas, o puede parar el video y consultar otras fuentes. En fin, tiene tiempo para resolver tareas y para la reflexión, lo cual hace este tipo de comunicación muy importante para la educación. Otro de los grandes conceptos que me encontré es el de microlearning o microaprendizaje. Este se basa en la observación de las conductas en línea. Hoy se sabe que los videos más vistos de YouTube solamente tienen un tiempo de reproducción de entre 5 y 7 minutos. Y por ejemplo, las páginas web más importantes del Reino Unido solamente se ven por 30 segundos. El tiempo que se le dedica a la comunicación en línea, aunque es muy largo en horas, en términos de atención es muy reducido. Y de ahí parte la idea de estos conceptos de microlearning. También uno de los elementos fundamentales fue una investigación que se realizó en la Universidad de Dresden, en Alemania, donde se trataba de comprobar cómo impacta la forma de presentar el mensaje. Se hizo una investigación en la que un mismo contenido se dividió en 2 partes, y esto se le aplicó en el grupo A. En el grupo B de investigación, el mismo contenido ahora se dividió en 4 partes, es decir, se dio en 4 lecciones en distintos momentos. Y en un grupo C,
el mismo contenido se dividió ahora en 16 sesiones cortas. Y lo que se encontró es que los alumnos del grupo C aprendieron más, resolvieron mejor el examen y estuvieron más motivados. Se ha encontrado que son muchas las ventajas del microlearning. Es más fácil la formación, existe mayor motivación entre los alumnos, en fin, el microlearning, que es una modalidad de aprendizaje en la que la formación se da de manera comprimida, es hoy por hoy una de las prácticas más importantes en las empresas, sobre todo de tecnología. Empresas como Google, Yahoo, Facebook, YouTube, las empresas líderes en tecnología que tienen que estar todo el tiempo capacitando a sus colaboradores, lo hacen a través de esta modalidad de microlearning, en el que se hace a través de muchas pero pequeñas lecciones. Todo esto me ha llevado a definir un modelo educativo. Me queda claro que nuestras clases deben de estar formadas por varias conexiones a lo largo del horario escolar, pero estas conexiones tienen que ser cortas, de entre 10 y 15 minutos. Y estas podrían ser, por ejemplo, de 8 a 8:15, de 9 a 9:15, de 10 a 11 no habría conexión, de 11 a 11:15, de 12 a 12:15, etc. Y en estas conexiones el profesor debería de dar breves exposiciones, dejar trabajos, aclarar puntos. Y me parece que es muy importante que estas exposiciones se graben, para que los alumnos la puedan revisar posteriormente y para que quede constancia del trabajo que tienen que realizar. Del lado de los alumnos, esperamos que ellos, en el tiempo en el que no hay exposición, realicen varias actividades. Y en esas varias actividades se debe privilegiar el trabajo de investigación, el trabajo colaborativo, y este tendrá que ser en línea, pero los alumnos tienen que aprender a trabajar de manera colaborativa, y las herramientas de G Suite que ya usamos nos pueden permitir mucho este tipo de trabajo. Y también los alumnos deben de hacer presentaciones de lo que hayan encontrado en su investigación, y esto lo pueden hacer a través del PowerPoint o de las propias presentaciones de Google, o a través de crear una página web con sites en la G Suite. También los profesores deberán de dar retroalimentación a los alumnos y a los equipos, es decir, deben de dejarse un tiempo en la semana para reunirse de manera individual, ya sea con un alumno o con los equipos, a través de una videoconferencia en donde el equipo o el alumno le exprese sus dudas y pueda recibir mayor información o retroalimentación de su trabajo. También queda claro que en este nuevo modelo educativo, los profesores y el libro dejan de ser la única fuente de información, y la parte más importante del trabajo del profesor es lo que hoy se le llama curar contenidos. Y curar contenidos se refiere a esta idea de que el profesor tiene que estar buscando información a través de páginas web, de videos, de lecturas, y seleccionar la información más relevante y pertinente para la clase. En este modelo educativo, también las clases de cómputo deben de cambiar. Se debe de enseñar todas las herramientas de la G Suite, pero además programas como Canvas, Kahoot, Pictochart, Infogram, Powtoon, Audacity para grabar en audio, Pixton, ClassDojo, Google Earth, Science Journal y Symbaloo, que serían herramientas que le permitirían a los alumnos realizar mejor su trabajo y las presentaciones de clase. En cuanto a la materia de inglés, deben de convertirse en un apoyo para los contenidos de la clase. Tienen que verse temas como, por ejemplo, el ciclo del agua, del que ya hablamos, pero ahora se daría en inglés. Y lo más importante, orientar a los alumnos para que ellos investiguen en inglés. Se trata de que los alumnos incrementen su vocabulario, pero a través de la propia actividad de investigación. Por el otro lado, la clase de natación debe incluir no solamente ejercicios, sino también actividades de relajación o ejercicios de respiración, de coordinación, y además, conforme se vaya dando la apertura, nuestra alberca debe de abrirse con horarios para cada uno de los grupos en el que los alumnos podrían asistir de manera opcional. Estos son tiempos de grandes retos, pero también de grandes oportunidades. Hagamos una educación diferente. Tenemos que trabajar hoy más que nunca juntos para crear una mejor educación para nuestros alumnos.